Señal directa. Estamos de regreso y saludamos aquí en el estudio con mucho gusto a Rodolfo Guerrero. Él es experto en temas de ciberseguridad y pues estábamos platicando, nos toca hoy platicar en otro foro y en otro contexto porque han de saber que es uno de los asiduos invitados del programa de periodismo de servicio en directo. Rodolfo Guerrero, qué gusto tenerte en el estudio con el temazo que nos traes, algo que ha generado pues mucha polémica, los chats GPT. ¿Qué son? ¿Para qué tanto se pueden usar y qué tan ético luego es su uso, sobre todo en temas académicos? Sí, por supuesto, querida Celia, es un gusto saludarte, felicitarte de manera pública por toda tu labor periodística y desde luego un referente aquí en el estado de Jalisco. Gracias. Mira, hablar de chat GPT o GPT, si queremos sonar muy anglosajones, es remitirnos a su lanzamiento en noviembre del año pasado. Precisamente obra de esta organización supuestamente sin fines de lucro, porque así se anuncia que es OpenIA, genera esto y bueno, un impacto muy contundente en el número de usuarios en la actualidad. Estamos hablando de millones de usuarios, no quiero enfatizar la cifra total, pero rebasa por mucho a TikTok, que es una de las redes sociales más populares del mundo. Entonces, ChatGPT hoy por hoy es este lenguaje natural, esa inteligencia artificial generativa que precisamente da respuestas a esos cuestionamientos que tú le pongas de manera general o más específica y bueno, ha generado controversia precisamente por sus múltiples usos. Al final de cuentas hay que ser enfáticos. ChatGPT es una herramienta, no es un arma. Sin embargo, dependiendo del usuario es pues el uso que se le puede dar. Por ejemplo, en un fin académico, como me lo hiciste saber, es justamente el tema que ha provocado del plagio. ¿Por qué? Porque yo genero un cuestionamiento para el chatbot, me da una resolución, yo hago un copy-paste y entonces el profesor va a decir posteriormente, oye, pues ¿de qué se trata? Porque yo en la redacción sí noto que no es muy tu manera de redactar las cosas o supongamos para un artículo académico es bastante cuestionable todo esto. Entonces sí hay un tema de integridad académica de por medio. Claro. ¿Qué otros usos tiene el ChatGPT, Rodolfo? Mira, principalmente vamos a decirlo de la manera más concreta posible. Es como si fuese un buscador de Google, el que es más usado en toda América Latina, por lo menos haciendo este caso específico, pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Tú pones, por ejemplo, bueno, los abogados han puesto recientemente, bueno, que la inteligencia artificial reemplazará a los abogados y la inteligencia artificial, por lo menos el chatbot, lo que te responde es, no considero que la inteligencia artificial reemplazará a los abogados. Sin embargo, la inteligencia artificial será una herramienta que podrá utilizar el abogado para optimizar su labor. Claro. Fíjate cómo es objetivo, porque al final de cuentas es un tema de búsqueda y de uso de datos abiertos. Este chatbot es bien importante comprender esto. Es básicamente mucha información de la que se utiliza son datos abiertos y en general utilizados de lo que ya está publicado muchas veces en Wikipedia. Entonces esas son las respuestas articuladas, pero no te da algo de fondo esta inteligencia artificial en sus respuestas. No es un análisis de fondo. Por eso no se puede utilizar en temas de juicios, en tribunales constitucionales. Y eso es bien importante para que las personas entiendan que no. La inteligencia artificial hoy por hoy, este chat, no es sinónimo de que el médico, el contador, el abogado van a desaparecer, pero sí, como lo estábamos enfatizando, de que cometan personas el tema del copy-paste, del plagio y todos los temas que definitivamente hoy por hoy en las universidades se están empezando a emprender actualizaciones en sus códigos de integridad académica, en sus códigos éticos. Y justamente es un tema de una línea muy delgada entre lo ético y lo no. Hay universidades que lo han prohibido, que no permiten que se utilice en las aulas este ChatGPT y justamente porque luego el alumnado
pudiera estar utilizando esta herramienta pues para hacer trampa y no para claro. quizá fortalecer su crecimiento académico, incrementar sus posibilidades académicas. Por supuesto, y en ese sentido, bueno, las aulas universitarias tienen que comprender que esto va a ser una manera de hacer una reingeniería en cómo el maestro lo utiliza como una estrategia, claro. No para incentivar de forma alguna que esto dé pie a que el alumno se vuelva torpe en, insisto, su crecimiento académico. Claro, no, porque ese es uno de los riesgos que han estado detectando algunos investigadores, ¿no? Que puede mermar esta capacidad de análisis de los estudiantes, porque bueno, ya hay una tecnología que me está haciendo el trabajo. Claro, entonces esa es una parte muy importante. Ahora, hay otra bastante relevante, querida Celia, y la pongo aquí de manifiesto, el tema de si el chat GPT representa una amenaza ante el tema de ciberseguridad. Y te podría decir enfáticamente que sería, sí, en definitiva, una herramienta que hoy por hoy un cibercriminal está utilizando para hacer un modus operandi en el que a través de la construcción de un mensaje, te llegue un correo electrónico, te llegue un mensaje vía WhatsApp, por ejemplo, que sea muy convincente y que venga incorporando una URL o un documento que a su descarga o al dar clic en dicho enlace electrónico se desprenda un malware. Entonces sí, así como decimos, bueno, va a ser la tarea de un estudiante, va a ser la labor de un cibercriminal bastante más rápida para hacer una extorsión, por ejemplo, a través de un mensaje. Esto es bien interesante y es importante entonces la crítica sobre el mensaje que se emite. La lectura hoy por hoy va a ser indispensable para notar si ese escrito no es del estudiante, si ese escrito es un modus operandi generado por un bot que posteriormente te llega y que parece ser muy convincente. Rodolfo, ¿cómo el usuario que a lo mejor no está inmerso en esta nueva tecnología, cómo pueden dar este primer paso? Son aplicaciones, me imagino que hay varias, claro. Las descargas y platícanos de estos primeros pasos de adecuarnos o incluirnos en esta tecnología. Lo más importante es ir directamente al sitio oficial de OpenAI de ChatGPT, generar una cuenta, no pide datos personales más que el hecho de un correo electrónico, como generalmente te lo solicita cualquier red social, un usuario y específicamente el uso que le vas a dar. Considero que es muy oportuno porque tienes el seguimiento de utilizar esta herramienta y posteriormente a eso, bueno, utilizarla para el punto específico en el que tú consideres que sea oportuno, temas académicos, tema de la administración pública. Al final es una herramienta de búsqueda y yo me atrevería a decir de agilizar procesos. Y lo que es un hecho es que llegó para quedarse y claro. para hacerse mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Qué hacer con estas tecnologías que llegan a irrumpir y de pronto asustarnos, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial y todos estos alcances que tienen los chats GPT, que en un día tuvo muchísimas más descargas que aplicaciones como TikTok, que es de las más usadas por la población. ¿Qué sigue y qué hacer, Rodolfo, ante esta irrupción de una tecnología que me imagino es enriquecida por el algoritmo de los mismos buscadores, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sigue es el escrutinio justamente de la información que se utilizará en dicha inteligencia artificial. Se ha dicho en otros temas, por poner un ejemplo en directo, el tema de cómo se utilizan estas aplicaciones de IA, pero para el tema de recrear una imagen de cualquiera de nosotros, querida Celia, en una imagen de un anime, de un personaje de la vida hollywoodense de las películas, como La Guerra de las Galaxias, por poner otro caso, y esto sí genera un almacenamiento de datos del particular. Entonces, lo que es alertar a la ciudadanía sobre qué te está pidiendo una alternativa de inteligencia artificial, si esto involucra datos que sean sensibles o no. En el caso de ChatGPT no es así, pero en el caso de otras ofertas en el mercado probablemente sea importante, como siempre, leer las letras pequeñas. Ahí está esta información. No hay que tenerle miedo, Rodolfo. No, hay que usarla, y es bien importante esto.
al final es una herramienta más que puede servir para tu labor y considero que de forma alguna va a desaparecer a los profesionistas. Más bien, del profesionista es la responsabilidad de actualizarse usando estos sistemas y, ¿por qué no?, generar nuevas alternativas mexicanas, tapatías, que puedan hacer también este gran éxito de la manera más ética y responsable posible. Creo que ahí la palabra clave es la ética, ¿no? La ética en el uso que le vamos a dar a estas tecnologías que no se van a ir, que todo lo contrario se van a estar mejorando a una velocidad increíble como ha sido la irrupción de las tecnologías de la información y del conocimiento. Así que pues hay académicos que se muestran positivos con esta llegada de los chats GPT, pero la ética en su uso me parece que va a ser clave. Va a ser clave para todo. Incluso, como lo he redactado en mi columna para esta semana en el NSC Iberoamérica, el tema de la Administración de Justicia, que recientemente se ha generado un precedente en Colombia del uso del chat GPT para emitir ciertas respuestas que fueron empleadas por preguntas que puso el juzgador usando esta tecnología en la resolución de esa sentencia. Bajo la ley que tiene Colombia, 2213/2022, en donde se dice se pueden utilizar las tecnologías de la información y comunicación para temas jurisdiccionales. Y dice, la interpretación fue, pues ¿por qué no utiliza este aplicativo? Si yo ya lo estoy valorando, no es que hice un copy-paste nada más, y se agilizan los procesos. Sin duda alguna, no esperemos tanto tiempo para ver algún caso similar aquí en México. Así es. El futuro está aquí, es un hecho, y qué interesante esta aplicación de la inteligencia artificial para el resolutivo de juicios, porque ahí luego las leyes están escritas, Claro. Bueno, sí se pueden modificar, pero para este tipo de usos me parece que es el juzgador más neutro que puede haber, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas es una plataforma que permite tener nuevos insumos que sí o sí tendrán que ponerse para la labor que tiene un operador del derecho, en este caso el juez, que es juzgar, valorar y ejecutar de la manera más eficiente posible, porque si no, imagínate, ¿para qué quieres un juez si al final se va a hacer un copy-paste de algo? Sería totalmente una abominación ese tipo de casos. Aquí es alentar que el juez lo utilice como herramienta y no como un sustituto a la labor de la cual él recibe un pago. Excelente. Pues a toda la audiencia que nos está escuchando o viendo por su pantalla de UDG-TV Canal 44, pues ahí tiene esta nueva opción de tecnologías de avanzadas, sin duda, y a ser cautos, no a tenerle miedo, pero así sí a irnos con cautela y con mucha dirección de hacia dónde quiero y permito que irrumpa en mi vida la inteligencia artificial. Por supuesto, de la manera más eficiente posible, con la práctica continua y obviamente bajo el hecho de que se tome eso como un complemento y no como el todo de una actividad que tú realices. Ahí está la clave, es un complemento, vienen a ayudarnos, no le deje todo el trabajo a estas tecnologías, porque luego es medio trampa, ¿eh? Rodolfo, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a platicar de esto y te esperamos muy pronto. Un gusto, querida Celia. Un gran abrazo a la distancia. Gracias a nuestro invitado de esta noche, Rodolfo Guerrero, especialista en temas de ciberseguridad. Gracias a usted que sigue atento y acompañándonos. Regresamos enseguida.